7:22. Me estoy enterando que el papá de Saúl es margariteño. Sí, señor, del pueblito de Salamanca. Saludos a mi papá que seguramente está viendo. Saludos a mi papá y a Salamanca. Ese pueblito, una calle para allá y una calle para acá. Pero siempre, siempre amable, siempre muy afable Salamanca. Qué bueno, qué bueno. Margarita está en el corazón de todas las generaciones. Y oye, este es un temazo, el que vamos a abordar con nuestra próxima invitada. Voy a decir cuál es el tema y luego la presento para que vaya al grano. Un decreto presidencial firmado el 6 de marzo plantea la eliminación de las exoneraciones arancelarias en productos importados que restaban competitividad a la oferta comercial del Puerto Libre. Doy la bienvenida y los buenos días a Raquel Uribe, presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Raquel, gracias por atendernos. Qué gusto y qué oportunidad. Bienvenida. Gracias a ustedes, Eduardo, por esta maravillosa oportunidad de poder abordar este tema tan importante para el Estado de Nueva Esparta y fundamentalmente para la isla de Margarita. Ciertamente, como tú reseñabas, hace un tiempo atrás el gobierno nacional tomó la decisión de igualar, para combatir la escasez de aquel momento, los aranceles y para importación, con lo cual toda Venezuela se convirtió en un puerto libre, dejando de ser la isla de Margarita, lo que otrora fue aquellos espacios en donde la gente, además de venir a disfrutar, venía a hacer sus compras. ¿Por qué? Porque los productos, además de que muchos de ellos solo se conseguían en la isla de Margarita, estaban pues considerablemente por debajo en términos de precio. Había una diferenciación marcada. Hoy tenemos una oportunidad de oro, como reflejamos desde la Cámara de Comercio, y todos los gremios en general celebramos esta decisión porque reporta para la isla de Margarita una posibilidad muy cercana de volver a producir vía una propuesta de valor que tendremos que actualizar, diferenciaciones en materia de precio y en materia de calidad y en materia de consecución de productos. Entonces, eh, es eso, pues estamos trabajando desde la Cámara de Comercio en colaboración, porque aquí es muy importante lograr la colaboración de, del gobierno nacional, quien ya ha tomado esta decisión. Desde el punto de vista legal, tenemos un marco legislativo que nos permite ofrecer nuestros productos en ese sentido, pero recientemente la gobernadora electa Maricel Velázquez hacía referencia en su campaña electoral a la necesidad de profundizar los temas de Puerto Libre en la isla de Margarita, con lo cual estamos esperando que Maricel se desocupe un poco de estas actividades que está llevando a cabo. Creo que está en Caracas hoy todavía, regresa hoy o mañana. Ya les hemos solicitado una reunión para, de manera coordinada, a todos los sectores participar. Cámara de Comercio, el resto de los gremios, Fedecámaras regional, gobierno regional, gobiernos municipales y por supuesto el gobierno nacional. Porque ahí qué ocurre. Hacíamos análisis en la Cámara de Comercio, Eduardo, y de manera responsable y consciente tenemos que también entender que hay amenazas, ¿ok? Aquí no se trata de vivir o de revivir la nostalgia del pasado y la Santiago Mariño y de manera naif pretender que las cosas vuelvan a ser como en los años 80. No, vivimos realidades completamente distintas. En el puerto del Guamache hay que estabilizarnos, tenemos que reunir con, bueno, ya yo he hecho varios contactos con Samir Alatrach, con quien tengo una excelente relación, pero de él depende el puerto. Vivimos hace nada circunstancias complicadísimas con la naviera Chip Lily y ahora CMA, que es la tercera naviera a nivel del mundo, mundial, comienza a operar desde el Guamache. Entonces aquí a los importadores de margarita tradicionales hay que motivarlos a que actualicen sus licencias de importación, los que no la tuvieran, los que quieran sacarla, que la saquen. Aquí hay que hablar con el gobierno para facilitar el proceso de obtención de esos permisos. Hay que solventar las dificultades del puerto. Ya tenemos a la naviera, sí, pero vencer ese obstáculo y esa matriz de opinión de que es mucho más caro importar por el Guamache que importar por La Guaira. Luego acudir, ya tenemos una reunión
Creo que ya el martes de la semana que viene con los importadores de margarita para eso, motivarlos a que comiencen a importar desde el Estado Nueva Esparta, vida cuenta que se derivarían importantes beneficios para ellos. Pero Señor tenemos Uribe, amenazas. para Perdón, ilustrar, Eduardo. no se preocupe, para ilustrar, para graficar. Usted decía algo importante, aquel recuerdo de Margarita. Si hablamos de esa frase turismo comercial, ¿cuánto obtenía la isla de Nueva Esparta por turismo comercial? ¿Cuánto obtiene hoy? Y hablaba además de importaciones. En ese cálculo si lo han manejado. ¿Cuánto se importaba antes y cuánto se importaba hoy? Para entender la realidad económica de la isla. Mira, Eduardo, nuestras importaciones con esto se fueron al foso, ¿ok? Muy poca actividad importadora en la aduana. Hoy en día, fíjate, hay un listado con una cantidad de ítems o de renglones allí, eh, eh, y todos los importadores, o la mayoría, estaban importando por puertos como el puerto de La Guaira. E independientemente del tema arancel, la razón que esgrimen muchos de ellos es que los costos de importar por La Guaira están considerablemente por debajo de los costos de importación del guamán. Entonces, como te decía, hay amenazas que nosotros tenemos que trabajar, porque no nos olvidemos que tenemos un tema que se llama inflación, que se llama brecha cambiaria, que se llama dificultad para consecución de la divisa. Hay aspectos macroeconómicos que no todo va a ser tan fácil. O sea, ay, mira, aquí está este decreto y vamos entonces ahora a vender el chocolate $5 más barato que en Caracas. Entonces, a ver, como te decía, es una propuesta responsable. Estamos elaborando, tenemos en el directorio a un señor que se llama Antonio López, que es un señor sumamente experto en todo este tema, y el día miércoles pretendemos conseguir data a esa a la cual tú te refieres, que nos permita a nosotros hacer esta propuesta de valor. Propuesta de valor entendiendo muy bien cuáles son las probables amenazas y cómo atenderlas para solventar esta situación. Bueno, E incluso está, fíjate, como amenaza también el tema de las líneas aéreas. No nos olvidemos que aquí tenemos el tema del equipaje acompañado. Nosotros queremos desarrollar un turismo de compra responsable, pero, pero si la línea aérea te cobra más y resulta ser que la utilidad o el ahorro que tú logras viniendo a Margarita, además de disfrutar de las playas y comer rico, hacer tus compras de tus licores o de tus productos de bodegón para llevarlos a Caracas, resulta ser que cuando vas a montarte en el avión te cobran mucho más caro que el ahorro que estabas teniendo. Entonces, también tienen que incorporarse las líneas aéreas, como te decía al inicio, todos los sectores. Pero lo importante es, estamos trabajando, muy pronto saldremos con esta campaña, analizando muy bien las distintas variables, las que sumen y las que no sumen tanto, para no hablar de resta, porque tenemos que considerarlo y saber los riesgos que estaríamos asumiendo, ¿ok? Pero todos unidos, el sector privado, el importador, el gobierno nacional, el gobierno regional, que se ha referido muchísimo, Maricel, al tema del puerto libre y cómo diferenciar a Margarita de tierra firme para traer, porque al final del camino, ¿cuál es el propósito, Eduardo? Traer gente a la isla. claro, claro, Turistas a Margarita. claro. Oye, Raquel, de verdad me siento como que he escuchado una conferencia práctica, aplicable, interesante, comprensible. Qué eficiente y qué necesario mensaje, porque nos ha llevado hasta donde es posible con este tiempo a la raíz de las cosas que hay que atender y resolver para Nueva Esparta. Raquel, un fuerte abrazo, mucho éxito. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Gracias. Espero vernos pronto. Tú eres muy amigo y muy cercano de Margarita y de la Cámara, ¿ok? Amén, amén, amén. Que así sea. Gracias. Mucho éxito. Raquel Uribe, presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva Esparta. Volveremos. Amigos, esto es publicidad. Sí, señor. A esta hora